Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos, sean muy bienvenidos a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. Les invito a que vayan conmigo, amados hermanos, al capítulo 15 de Marcos. Estamos en la recta final, hacia el final de este Evangelio de Marcos. Así que estaremos en esta mañana en los versículos del capítulo 15 del 33 hasta el 37. Dice así la palabra del Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, damos las gracias por tu amor y misericordia. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder venir libremente a reunirnos en tu nombre, Señor, a escuchar lo que tú tienes que decir. Gracias, Señor, por tu Hijo en la cruz. Señor Jesucristo, agradecemos este sacrificio perfecto y santo que de una vez y para siempre compró efectivamente a todos los que han puesto su fe en ti. Gracias, Señor, que tu nombre sea exaltado por la eternidad. Señor, que la alabanza, el honor, el poder, la gloria y la majestad te sean dadas a ti, Señor, por siempre y para siempre, por los siglos y los siglos. Pedimos por el poder del Espíritu Santo en esta mañana que nos guíe a la verdad, que nos muestre la obra, la persona, la redención que tenemos en Cristo Jesús. Señor, si tú no bendices este tiempo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, si tú no obras a través del poder del Espíritu Santo, si no traes convicción, si no traes vida, si no traes arrepentimiento, Señor mío, de nada sirve. Por eso te suplicamos y te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote entre nosotros, que seas tú, Señor, trayendo esta palabra a nuestros oídos y más aún que llegue al fondo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estaremos esta mañana en este mensaje titulado La muerte de Jesús. Esta es la parte 1, por lo que espero que sea de gran edificación y bendición este mensaje, pero no se quede sin venir el próximo domingo, en donde concluiremos con la parte 2. Hermanos míos, ¿qué es lo que hace a la fe cristiana completamente diferente a cualquier otra profesión religiosa habida o por haber en el mundo? La respuesta directa y sin lugar a dudas es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la esencia misma de la fe cristiana. Entendiendo, hermanos míos, el Evangelio de Jesucristo como la obra de Cristo. La obra de Cristo es el fundamento del mismo Evangelio. Se identifica completa y totalmente con lo que el Evangelio es. ¿Cuál es la obra de Cristo? Es su nacimiento, es su vida, es su muerte, su resurrección, su ascensión, su reinado soberano por la eternidad. Es su intercesión delante del Padre a favor de los redimidos. Y es que, hermanos míos, el núcleo central de su obra, la médula y el alma de su misión en el plan de redención es su muerte en la cruz. Hermano mío, siendo este el tema central, el meollo, el núcleo de lo que constituye la fe cristiana, hermanos míos, tenemos que tener claro esto: en cualquier tipo de religión, en cualquier tipo de fe que se diga profesar, si el Evangelio no es el fundamento, o el centro, o el núcleo, el sol en el cual todo lo demás gira a su alrededor, estaríamos hablando de una religión muerta,
Quita a Cristo de la fe cristiana y no tienes nada sino una serie de reglas vacías. Y es que, hermanos, hay tres cosas completamente necesarias que son el prerequisito de la fe salvadora. Esas tres cosas son el conocimiento, el reconocimiento y la confianza. El conocimiento del Evangelio, el reconocimiento del Evangelio y la confianza en el Evangelio. Es decir, el conocimiento en el Evangelio, debemos conocer el Evangelio. Debemos saber de manera racional, intelectual, qué es el Evangelio, en qué consiste. Si desconocemos cuál es el Evangelio, es imposible ser salvo. No importa cuántos años tú hayas estado en la iglesia, no importa si naciste dentro de una religión, con el desconocimiento del Evangelio en mente, no puede haber salvación. Pero no para ahí, es mucho más que simplemente un acto intelectual, un acto de la razón. Además de entenderlo, además de conocerlo, debemos reconocerlo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos míos, que nosotros asumimos una postura en la cual reconocemos que todo lo que el Evangelio dice es verdad. Lo que dice acerca de Cristo es cierto y lo que dice acerca de mí es verdad. El Evangelio dice que Jesús es santo y el único y suficiente Salvador. Y al entender esto, reconozco que esa es la verdad. Pero también dice acerca de mí que yo soy pecador e imposible que me salve por mis propios medios. Y reconozco que esa es la verdad. Pero no basta simplemente con conocerlo, con reconocerlo, sino que también necesitamos poner nuestra confianza en el Evangelio. Ya que es verdad que Jesús es el único y suficiente Salvador, y ya que es verdad que yo no puedo salvarme por mí mismo, mi confianza está en que Él, por su obra en la cruz, eficazmente salva a todo aquel que pone su fe y confianza en Él. Hermanos míos, aquí el conocimiento del Evangelio tiene que ver con la razón, tiene que ver con cómo yo entiendo el Evangelio. El reconocimiento del Evangelio tiene que ver con mi actitud hacia esa verdad. Tiene que ver con cómo mi corazón se alinea con esa verdad y reconozco que es cierto. Mientras que la confianza, hermanos míos, tiene que ver con un cambio de corazón. Sin un cambio de corazón, para yo confiar en que Cristo es el único capaz de salvarme, hermanos míos, estoy perdido. Es de suma importancia entender todas estas cosas, hermano. Es de suma importancia reconocer estas cosas y poner nuestra confianza en ellas. Pero ¿cómo podríamos hacer eso si no entendemos por qué murió Jesucristo? Esta mañana, hermanos, es imperativo, es obligatorio y es necesario concentrarnos no en cuándo murió Jesús, no en cómo murió Jesús, no en dónde murió Jesús, sino por qué murió Jesús. ¿Cuál es la razón de su muerte? Y la verdad es que podríamos resumir toda su muerte en una sola palabra: sustitución. La sustitución del pecador por el santo. Cristo en lugar del pecador. El justo por el injusto, el santo por el impío, el obediente por el rebelde. Jesús en tu lugar para salvarte de la ira venidera. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él, es decir, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y hermanos míos, debemos apropiarnos de este versículo. Mas Jesús herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. Esto es lo que debemos tener en mente, hermanos míos, cuando vemos un pasaje en el cual el punto central es precisamente el hecho de que Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. El texto en esta mañana, hermanos míos, es el corazón mismo del Evangelio. Y dicho eso, les pido, hago un llamado especial a sus almas a poner toda su atención a lo que el Espíritu Santo dejó registrado para nosotros en estos versículos. Así que vayamos, hermanos, a esta porción de la Escritura en la que veremos en primera instancia, el punto número 1,
las tinieblas. Esto está en el versículo 33. Estas tinieblas, hermanos míos, este evento que ocurrió durante la muerte de Jesús es el primero de 4 milagros que acontecieron durante su muerte. Vemos las tinieblas en esta mañana y por la misericordia de Dios, el próximo domingo veremos que el velo del templo se rompió, veremos que hubo un terremoto, vemos que algunas tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Y es que cada milagro tiene un profundo significado. Cada milagro durante la muerte de Jesús comunica algo de parte de Dios al mundo entero. Son milagros con un mensaje. Son la manera, hermanos míos, en que Dios nos deja saber en lo físico, nos deja saber de manera directa y clara lo que está ocurriendo en lo espiritual que somos incapaces de ver. Mientras estamos en este pasaje, hermanos, es necesario de manera intencional y consciente hacernos las siguientes preguntas. Cuando vemos las tinieblas sobre la tierra, ¿qué significa eso? Cuando vemos las tinieblas sobre la tierra, ¿por qué ocurrió tal evento? ¿Por qué se dio ese milagro en ese momento? ¿Y qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver que hace 2000 años, mientras Jesús moría en la cruz, el sol se oscureció? ¿Y qué relación tiene todo esto con la salvación? ¿Qué tiene que ver todo esto que ocurrió con el evangelio mismo? Hermanos, dice el versículo 33 así: cuando vino la hora sexta. Esto es, son las 12 del mediodía. Esa es la hora sexta para los judíos. Las 12 del mediodía. Esto es, hermanos míos, cuando el sol está en su punto más alto. Es el momento en que la luz del sol debe brillar con más fuerza, con más claridad. El instante de mayor resplandor y en el que sus rayos pegan más directamente sobre la tierra. Es en este momento en que dice el texto: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, es decir, que desde el mediodía, las 12 en punto, hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la tierra. Dios Padre, hermanos míos, cubre el sol con un velo de manera intempestiva. De pronto, de la nada, en un instante, el sol se apagó por completo. La luz del mediodía se apagó, hermanos míos, como si alguien presionara el interruptor de la luz en un cuarto y entonces ese foco se apaga. Eso es lo que ocurrió con el sol ese día. Lucas capítulo 23, versículo 45 nos dice: el sol se oscureció. Esto no es un eclipse, hermanos. Esto no es un fenómeno natural. Esto no es un evento meteorológico. Esto no puede ser explicado por ninguna causa, sino por el hecho de que Dios, en su poder y soberanía, decidió apagar el sol justo en el momento de las 12 hasta las 3 de la tarde. El mismo Dios que creó en Génesis capítulo 1, versículo 16, ese gran sol y las lumbreras que hay en el cielo, así, hermanos míos, el Padre apagó el sol por 3 horas. La oscuridad total cubrió la tierra. Lo que este evento hace es dividir en 2 partes el tiempo en que Jesús estuvo colgado en la cruz, antes de exhalar su último aliento. Recordemos que fue crucificado a las 9 de la mañana. Esto es la hora tercera, según lo que nos dice Marcos capítulo 15, versículo 25. Por 3 horas, hermanos míos, vimos ya en las predicaciones anteriores que Jesús fue burlado. Mientras él agonizaba colgando de la cruz, todos se burlaron de él. Los soldados se burlaron de él, la gente que pasaba se burló de él, los líderes religiosos se mofaron de él, los malhechores que estaban crucificados, uno a su derecha y el otro a su izquierda, también se burlaron de él. Pero justo a las 12 ocurre esto. Justo a las 12, total y completa oscuridad, por un total de 3 horas, cubren la tierra. Y hermanos míos, no hay ningún registro, absolutamente ningún registro bíblico que nos diga
qué hacían o qué decían las personas durante esas 3 horas de oscuridad en el planeta. Simplemente el Espíritu Santo no registra absolutamente nada. Y hay una razón, hermanos míos. La razón es que Dios está comunicando algo. Ahora Dios va a decir algo y el planeta entero tiene que cerrar la boca y escuchar. El Rey del universo va a comunicar un mensaje. Y ante la majestad del Rey, la oscuridad viene sobre el planeta y todo el mundo se calla. Exactamente a las 12, cuando el sol está en su punto más alto, Dios lo oscurece por completo. Y así, hermanos míos, es el hombre sin Dios que piensa que sin Cristo, sin el Mesías, sin el Salvador, sin cristianismo, sin la Biblia, sin la iglesia, ha llegado a su punto más alto. Muchos piensan que el problema de este mundo es precisamente el cristianismo y hay que deshacerse de él para que la humanidad avance y llegue a la cúspide de su potencial. La realidad es, hermanos míos, que ciertamente Dios los oscurecerá por completo. Los entregará a las tinieblas de su propia concupiscencia. Llegar a un punto de vivir habiendo desechado a Cristo por completo es vivir en total oscuridad y tinieblas. Todo aquel que vive su vida sin Cristo, todo aquel que mira en Cristo, en el cristianismo, en la Biblia, en la iglesia, una pérdida de tiempo sin sentido, vive en total y completa oscuridad y tinieblas. Habla de cosas que no sabe y es ciego ante el brillo del sol de nuestro Salvador Jesucristo. Y es que el pasaje en esta mañana, hermanos míos, lo deja directamente claro. No hay duda alguna con respecto a lo que Dios quiere comunicar. Las tinieblas físicas sobre la tierra conllevan este sentido o este significado de pecado y juicio. De manera más puntual expresan el juicio y la condenación de Dios contra el pecado. Les voy a dar un par de versículos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice: si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Vean la conexión. Andar en tinieblas. Recuerde, en la Biblia cuando hablamos de un camino, de un andar, de un caminar, habla de un modo de vivir. Y el que anda en tinieblas no practica la verdad. No está en la verdad, no conoce la verdad, no está en Cristo. Juan capítulo 3 versículo 19 dice: esta es la condenación. ¿Quiere usted una definición de lo que es condenación? Aquí está en Juan capítulo 3 versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está, tinieblas igual condenación. Las tinieblas representan, significan, nos dejan saber, nos hacen ver que hay un juicio en contra del pecado. Hay una condenación que viene en contra del pecado. Ahora, en esta escena, hermanos, vemos tinieblas sobre toda la tierra en conexión y relación con la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es el significado entonces? Hermanos míos, que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y en esa condición de pecado, el juicio y la condenación de Dios caen sobre él. Estas tinieblas son un dedo gigantesco que apunta al condenado. Estas tinieblas son un letrero puesto sobre la cruz que dice: el maldito es este. Jesús, en su condición de sustitución por el pecador, está en esa cruz bajo la ira de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Y es en este momento, hermanos míos, comenzando a esta hora, a la hora sexta, a las 12 en punto, que nuestros pecados son no solo puestos sobre él. No es que Cristo simplemente cargó el pecado, ciertamente los cargó, pero fue mucho más que eso.
fueron transferidos, imputados, puestos en Él. Hermanos míos, Dios nos dé la gracia para entender estas palabras. Los pecados tuyos, los pecados míos y los pecados de cada persona que el Señor redime y ha de redimir, fueron puestos en Cristo, dentro de sí. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados, atención, en su cuerpo sobre el madero. Es mucho más, hermanos míos, la idea es mucho más profunda que simplemente agarrar algo, ponerlo sobre sí y cargarlo hasta ahí. De nuevo, ciertamente eso fue lo que Jesús hizo, pero de una manera mucho más profunda. Fue puesto en Él. Los pecados estuvieron en Cristo. Los pecados fueron imputados, transferidos a su propia alma. Fue hecho maldición por nosotros. Jesús, de una manera totalmente real, fue hecho y declarado en ese momento el maldito de Dios. Siendo Él inocente, siendo Él justo, siendo Él el Cordero sin mancha, fue sentenciado y declarado culpable. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero del sacrificio. Aquel Cordero prefigurado en el Antiguo Testamento que era sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Mientras todo se preparaba para la Pascua, mientras los líderes religiosos apuraban los preparativos para cumplir externamente con lo que la ley demandaba, eran ciegos por completo de que el verdadero Cordero para el sacrificio había sido clavado a esa cruz. Y que ahora el Padre ponía su diestra sobre Él y toda la maldición que conlleva el ser el maldito de Dios caería sobre sí. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 6. El Señor, el Padre, cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, pero ahora el versículo 11. Él llevará, Cristo Jesús, las iniquidades de ellos. Esto es, hermanos míos, lo que está ocurriendo en este pasaje. Esto es lo que está ocurriendo en este versículo. Esto es lo que está ocurriendo en el momento en que el sol se apaga por completo. En esas 3 horas, mientras Jesús colgaba de la cruz en medio de las tinieblas más profundas que ha experimentado el mundo, nuestros pecados fueron imputados en Él. Y de nuevo, hagamos esto muy personal. Si tú eres cristiano, si tú has sido salvo por creer el Evangelio, y es que no puedes ser salvo de ningún otro modo. Hace 2000 años, mientras el sol se apagó por 3 horas y Jesús pendía de esa cruz, tus pecados, tus iniquidades, tus rebeldías, tus mentiras, tus fornicaciones, tus idolatrías fueron puestas sobre Jesús de manera real. Jesús sufrió cada pecado que tú has cometido en esa cruz hace 2000 años. Mientras la oscuridad cubría toda la tierra, una más profunda y tenebrosa penumbra perforó el alma pura de nuestro Cristo. No es solo que Jesús tuvo contacto con el pecado. No es solo que Jesús se acercó y tocó tus pecados para llevarlos al madero, sino que nuestros pecados penetraron profundamente el alma del Salvador. Al hacerse pecado por nosotros, Él tomó nuestras iniquidades, llevándolas al fondo más profundo del mar de su espíritu, para que Dios Padre las olvidara para siempre. Es el único lugar en donde tus iniquidades, tus pecados y tus rebeldías podían ser olvidadas por el Padre. No hay lugar donde las puedas esconder. Aunque las pongas en el fondo del mar, ahí las encontrará el Señor.
Aunque te vayas a otro planeta, ahí te encontrará el Señor. Pero cuando Cristo Jesús tomó tus pecados y los puso en lo más profundo de su alma para deshacerse de ellos, entonces el Padre las olvida. Entonces el Padre no recuerda más eso. Entonces el Padre puede y quiere perdonarte. Todo aquello con que ofendimos a Dios, todo lo repugnante, lo sucio, lo aborrecible, esa realidad del pecado que no entendemos, fue tomada por Cristo Jesús hasta el fondo de su ser. Aquel que nunca cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. El santo fue hecho pecado por nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Para eso apareció, para quitar nuestros pecados, no habiendo pecado en él. Hermanos míos, ¿cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús al quitarnos nuestros pecados y a cargarlos sobre Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito del Padre? Hermanos, que seamos reconciliados con Dios. Que seamos reconciliados con Dios porque fuera de Cristo estamos en enemistad contra Él. Que seamos aceptos delante de Dios. Fuera de Cristo el Padre no nos acepta. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada que podamos hacer o decir para que el Padre nos acepte. Hermanos míos, el propósito es que seamos perdonados, que seamos justificados, que seamos salvos por Él y en Él. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Cristo salva. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro Salvador, no hay otra entrada. No hay una escalera extra al cielo. Solo hay una puerta, la puerta de las ovejas, y su nombre es Jesús de Nazaret. El que no entra por la puerta estrecha no puede ser salvo. Porque amplio es el camino y espacioso la puerta que conduce a la perdición. Pero estrecho es el camino y angosta la puerta que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. ¿Eres tú de esos pocos que encontró la puerta? ¿Eres tú de esos pocos que ha caminado el camino estrecho y ha atravesado la puerta angosta? Es decir, Jesucristo mismo en la cruz para perdón de tus pecados. Cada uno de nosotros hoy aquí, sin excepción, sin importar tu edad, sin importar tu nacionalidad, sin importar tu vida pasada, sin importar absolutamente nada. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros pecados en uno de dos lugares. O tus pecados están sobre ti mismo, o tus pecados fueron puestos sobre Jesús hace 2000 años en esa cruz, y hoy por la fe recibes por gracia lo que el Señor ha hecho desde antes de la fundación del mundo para salvarte, y tienes vida eterna por el arrepentimiento. El mundo puede dividir a la gente de muchas maneras. Las divide en clases sociales, las divide en nacionalidades, las divide en géneros, las divide como quiera. Pero en última instancia solo existen dos tipos. Aquellos cuyos pecados fueron llevados a la cruz sobre el Calvario en el cuerpo de Jesucristo, y los que continúan con sus pecados sobre sí mismos. No hay más. Esos son los únicos dos tipos de personas que Dios Padre mira. ¿Dónde están tus pecados? ¿Sobre ti mismo o fueron puestos en Jesús sobre la cruz? ¿Los clavó Jesús a la cruz? Si es así, eso quiere decir que eres cristiano. Y si tú apenas estás escuchando hoy este mensaje, apenas estás escuchando hoy esta gran verdad que la Biblia enseña, te pregunto, ¿dónde están tus pecados? Si fueron clavados a la cruz, entonces ven corriendo a Cristo. Ven corriendo a Cristo. Confiésalo como Señor. Póstrate ante Él. Alábalo, ámale, síguele, sírvele. Pero si tus pecados no fueron clavados a la cruz, no fueron puestos sobre Cristo, y tú sigues viviendo tu vida con tus pecados sobre ti, el día que mueras, y llegará el día en que vas a morir, tú tendrás que pagar la condenación por esos pecados. Tú tendrás que pagar por las rebeldías ante lo que el Rey del universo ha mandado. Te pido por favor que no tengas que pagar tú.
Te pido por favor que vengas en arrepentimiento y fe a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio que solo Jesús puede hacer. Nadie más puede hacerlo. Vamos a pasar al punto número 2 en esta mañana. Vamos a ver ahora no solo las tinieblas que cubrieron la tierra, porque todos los pecados fueron puestos sobre Cristo, sino además vemos también el abandono. Versículo 34. Dice así el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos míos, hay un segundo aspecto del evangelio al que también es obligatorio prestar atención aquí. No solo es que Jesús, como hemos visto ya, fue hecho maldición por nosotros, llevando nuestro pecado en la cruz en su cuerpo, sino que sufrió el abandono y la condenación del Padre por causa de nuestras transgresiones. Dios el Padre, lo que está haciendo durante estas 3 horas de oscuridad es desatando toda su santa, justa e infinita ira y la derramó completa sobre su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que está ocurriendo. No solo que Él fue hecho pecado, sino que la consecuencia de eso ahora es que ante la presencia del Dios Santo, Dios derrama su justa ira sobre Él. Solo aquellos que un día lleguen al infierno por no tener fe en Jesucristo experimentarán algo de lo que experimentó Jesús durante esas 3 horas colgado en la cruz. Y digo algo, porque aunque aquel que llega al infierno por no tener fe en Jesucristo sufrirá la condenación eternamente, la realidad es que sobre Jesús no hubo una eternidad de condenación, sino millones y millones de condenaciones en la eternidad, por cuanto son muchos aquellos a los que Él vino a salvar. Por cada uno de aquellos que Jesús vino a salvar, Jesús tomó la eternidad de su condenación sobre sí. La ira santa del Dios justo cayó completa sobre Jesús. Jesús llevó sobre sí mismo el pecado y recibió en sí mismo la ira de Dios contra el pecado que Él cargó. Isaías capítulo 53 versículo 10 dice, con todo eso, el Señor Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jesús, hermanos míos, recibió la justa y total medida de condenación en lugar nuestro. El Padre lo quebrantó. El Padre lo molió. El Padre lo despedazó como si Él mismo hubiera cometido los pecados que tú cometiste. Los pecados que yo cometí. Y no solo estoy hablando, hermanos míos, de pecados de acción, cosas que hacemos, sino también aquellas cosas que debemos hacer y no hacemos. Pecados de omisión, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No solo eso, hermanos míos, también pusieron sobre Cristo todos los pecados que tienen que ver con aquello que pensamos, las intenciones y motivos de nuestro corazón, todo aquello que es pecado, y sabes que es pecado, pero mora en ti. Pasa por tu mente. Sientes deseos de hacer lo que no es agradable a Dios. Y lo sabes. Lo sabes. No tienes que ser cristiano para entender qué es pecado. Porque la Biblia misma afirma en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, que Dios ha revelado a todos la verdad. ¿Esa verdad nos sirve para salvar? Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvo. Pero es suficiente para saber que estás condenado. Y todo aquel que diga que no lo sabe es mentiroso. Sabe lo que está mal y sabe lo que está bien. Así es como el Señor ha creado la conciencia del ser humano y pone en su mente y pone en su ser el conocimiento de que está haciendo mal. ¿Cuál es la opción que tiene el hombre sino venir a Cristo en arrepentimiento y fe? La otra opción es cauterizar su conciencia, es decir, violar su conciencia, es decir, hacer caso omiso a su conciencia.
Y cuando empieza a endurecer, como un callo, empieza a salir en esa conciencia de tanto violarla, llega un punto en donde el inconverso ni siquiera siente o sabe de alguna manera que está pecando. Le parece que es lo más normal y natural. Y por eso ahí mismo en ese capítulo 1 de Romanos dice que Dios los entrega a sus concupiscencias. Hermanos míos, toda la ira de Dios fue desatada sobre Jesús. Jesús sufrió en la cruz la condenación e ira del Padre que nosotros hubiéramos recibido si llegáramos al infierno y estuviéramos ahí por la eternidad, de manera justa. Nada le fue descontado, absolutamente nada. No hubo ningún tipo de consideración para Jesús, no hubo ni un gramo de misericordia, solo hubo condenación e ira. Todo lo que tú y yo y todos los redimidos de la historia humana, pasado, presente y futuro, hubiéramos recibido en el lago que arde con fuego y azufre, fue puesto junto, fue puesto comprimido, condensado, concentrado durante 3 horas, y el Padre lo lanzó con la fuerza de su diestra sobre el corazón de Jesús. 3 horas completas. La ira de Dios fluyó cada segundo que pasaba de esas 3 horas con mayor intensidad sobre el alma de nuestro Salvador. 3 horas continuas, sin parar, sin compasión, para salvarte a ti, para perdonarte a ti. Mientras pensaba en ti para que tú no tuvieras que soportar eso. Cristo llevó sobre sí el pecado nuestro y llevó sobre sí la condenación por el pecado nuestro. Y el Padre lo abandonó. El Padre lo abandonó por completo. David, hermanos míos, escribe en el Salmo 23, y si quiere acompañarme, le pido que vaya al Salmo 23, un salmo muy querido y muy conocido para la mayoría, si no es que todos nosotros. Miren que escribe David en el Salmo 23. Dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y atención al versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermosa manera y qué confianza tiene David en el Señor, que habla palabras como estas. Y hermanos míos, no solo podemos, sino que debemos de nuevo apropiarnos de estos versículos. No importa el momento en la vida en la que estemos nosotros afligidos, estemos enfrentando algún tipo de dificultad. Yo y tú y todo cristiano puede ver Salmo 23, versículo 4 y decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe por qué David puede hablar así? ¿Sabe por qué usted puede apropiarse de ese versículo? Porque Jesús no pudo. Porque Jesús no pudo decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No. Jesús en esas 3 horas de oscuridad fue completamente abandonado y Dios no estuvo con él. Él atravesó el valle de sombra y de muerte absolutamente solo, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de consolación, sin ningún tipo de nada. Cuando Él está en esas 3 horas de oscuridad colgado a la cruz recibiendo la ira del Padre, se está realizando el glorioso intercambio de su justicia hacia nosotros y de nuestra iniquidad y condenación sobre Él.
Para que cuando leas el Salmo 23 puedas decir con total confianza que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento y Él estará con nosotros. Porque Jesús fue abandonado. Porque Dios no estuvo con Él en ese momento. Jesús, hermanos míos, fue abandonado por nuestra redención. Lo que está sucediendo aquí es lo anticipado por el mismo Jesucristo en Getsemaní, lo que vimos en Marcos capítulo 14, versículo 36. Recordemos que Él, cuando va a orar a Getsemaní, Él solo mirar lo que le esperaba, el recibir sobre sí mismo el peso del pecado que tenía que llevar a la cruz, lo aplastó, lo dejó tirado. Y Él mismo dijo que sentía que se iba a morir. Pero todo eso no se compara con la cosa que más le dolía y temía a Jesús: la separación de su Padre. Y lo que anticipó en Getsemaní está tomando lugar en este versículo. Aquello que más temía Jesús, aquello que no quería hacer, aquello que humanamente le dijo al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, está ocurriendo. Es abandonado por Dios en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que Jesús clama. Esto es un llanto, esto es una queja profunda, es un dolor indescriptible. Eloí, Eloí, lama sabactani. Esta palabra, Eloí, es arameo. Mateo nos dice que dijo Elí. Es lo mismo, hermanos, solo que Mateo lo escribe en hebreo. ¿Y qué significa esta palabra? Significa Dios mío, Dios mío. Y pasamos los ojos muy rápidamente sobre esta palabra. Dios mío, Dios mío. Pero es que Jesús está citando el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. En el abandono del Padre a Jesús, en ese momento en la cruz, por mucho que clamara y por mucho que orara Jesús, el Padre está absolutamente callado. Completo silencio. ¿Sabe lo horrible que es estar en medio de la oscuridad y que no escuche usted absolutamente nada? Que no pueda distinguir ni dónde tiene la nariz por las profundas tinieblas y que encima de eso no haya ni un solo sonido. Esto es lo que está experimentando Jesús en un sentido espiritual, separado del Padre. Lo ha abandonado y lo único que hace Jesús es clamar y clamar y clamar, y el Padre no responde. No le dice absolutamente nada. Tú eres santo, dice el versículo 3 de Salmo 22. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Jesús está recordando cada vez que el pueblo de Israel clamó y el Señor respondió. Pero a Él no le responden. Está completamente abandonaron. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6. Jesús se mira a sí mismo. En el Salmo 22, de manera profética, David escribe los acontecimientos en la muerte de Jesús en esa cruz. Y viéndose lo que ahora es, hecho pecado por nosotros, hecho maldición por nosotros. ¿Y qué dice? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Esto es burla, escarnio y despreciado del pueblo. Esa es, hermanos míos, la condición del abandono de Dios sobre Jesús. Y no solo eso, esta palabra que utiliza Jesús, Elí, Elí, o Eloí, Eloí, Dios mío, es la única ocasión en que Jesús se refiere a Dios Padre simplemente como Dios y no como Padre. En toda ocasión que Jesús se refería al Padre, le decía Padre. Mi Padre y yo somos uno. El Padre que me envió.
Así ha dicho mi Padre. Vosotros cuando oréis, oren así, Padre nuestro. Pero aquí Jesús es desconocido incluso en su derecho justo de hijo. ¿Por qué? Recuerde, porque estaba tomando tu lugar. Cuando leemos en Juan capítulo 1 que todo aquel que en su nombre ha creído, le fue dada potestad, es decir, autoridad, es decir, derecho de ser llamado su hijo, es porque Jesús en la cruz renunció a su derecho. Él no tiene ni derecho de dirigirse a Dios y decirle, Padre. Y sin embargo, aunque es desechado, aunque es rechazado como hijo, Él continúa reconociendo que Dios es Dios. Y le dice, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Aunque Dios lo olvidó, Él no se olvidó de Dios. Esto es lo que está ocurriendo en esas 3 horas, hermanos. Y no quisiera que lo veamos simplemente como ahora. Oh, ahora sabemos esto. Recuerde, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto con tu salvación? ¿Qué tiene que ver esto con la manera en que vives? ¿Qué tiene que ver esto en que ahora tú, en Cristo Jesús, has recibido todo lo que Él ganó en esa cruz por ti? ¿Cómo debes entonces vivir para Cristo, ya que esto es verdad? ¿Cómo debes ahora servirle, amarle, buscarle, obedecerle? No como reglas que nos imponen porque ni modos hay que cumplirlas, sino porque al ver a Jesús pasando por todo esto, haciéndolo por nosotros, el corazón del redimido, el corazón que ha entendido esto, el corazón que por gracia ha recibido la salvación, de manera natural responde a ese amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué clase de ser humano tiene que ser alguien que al ver este sacrificio y este sufrimiento que Jesús en la cruz soportó por nosotros, nosotros miremos la cara por un lado y decir, esto no me interesa? Hermano mío, se tiene que ser un monstruo para hacer eso. No hay más. Se tiene que ser cruel, vil, malvado. Un verdadero monstruo para escupir a Jesús en la cara después de ver lo que Él está haciendo en esa cruz por nosotros. Y eso es lo que va a suceder de hecho en el punto número 3 en esta mañana con las personas que están aquí. Punto número 3, la burla. Versículos 35 y 36. Dice el versículo 35, y algunos de los que estaban allí al oírlo, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos míos? Esta gente, después de escuchar el clamor de Jesús desde la cruz, diciendo, Elí, Elí, empiezan a burlarse de Él. Míralo, está llamando a Elías. No es que estuviera llamando a Elías. Es que hay un parecido en esas dos palabras. En hebreo y en arameo, el nombre para Dios es El o Elí. Muy parecido con Elías. El nombre de Elías, el profeta. Entonces, al escuchar a Jesús clamar así, y conociendo como judíos que son, que antes de la llegada del Mesías vendría uno en el espíritu de Elías, decían, oh, miren, seguramente sí es el Salvador, ya está llamando a Elías. Ya está llamando al que debe venir antes que él. Seguramente ahora se va a aparecer Elías. Esto era de burla, hermanos. Esta gente continuaba burlándose de él. Y no solo se burlaba de él, sino que dice que entonces uno va corriendo, agarra una esponja. Era algo común tener este tipo de esponjas por los calores que habían en el área. Y muchas veces se remojaba la esponja en agua o en vinagre para ir absorbiéndola y refrescarse. Entonces era común, de pronto alguien agarra una esponja de estas, agarra una caña larga, la remoja y le da de beber. Y dice, dejad. No lo moleste, no se burlen de él, dice uno. Veamos si viene Elías a bajarle. Vamos a darle un poco de agua, un poco de vinagre, algo que lo aliente,
No se nos vaya a morir antes de que aparezca Elías. A lo mejor ahorita se aparece y lo bajan. Hermanos, estos versículos, el 35 y el 36, casi que los podemos leer escuchando las risas de la gente en ese lugar. Se están burlando de Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Va a aparecer Elías? Esto, hermano mío, solo nos muestra la gran crueldad y la dureza del corazón del hombre que no tiene fe en Jesucristo. Es despiadado. Es terrible. No tiene los más mínimos escrúpulos. Cuando el hombre natural es expuesto a la persona de Dios, lo único que el hombre puede hacer y quiere hacer es burlarse con odio contra Dios. Tú puedes escuchar a un hombre, a una mujer, a alguien, un cristiano, una cristiana, compartiendo con otros el evangelio. Y es casi seguro que gente a su alrededor que lo pueda ver, que lo pueda escuchar, muchas veces no lo hace de manera abierta, pero en su mente aún piensa, estos locos se burlan de Jesús. Se burlan de Jesús. No es de nosotros, no es de nosotros, sino de aquel que está con nosotros cuando vamos en el nombre del Señor, llevando la palabra del Señor y pidiéndole a la gente y compartiendo con la gente que se arrepienta y crea. Muchas veces están serios escuchando y en su mente dirán, ¿cuándo va a acabar este? Ya me aburrió, ya me fastidió. ¡Qué locura! Esta gente loca que piensa esas cosas anticuadas. ¿Por qué hacen eso, hermanos? ¿Por qué esta gente hace eso? Porque su corazón es un corazón duro y cruel que solo puede burlarse y solo quiere burlarse contra el Evangelio y contra Cristo. Sin la obra de regeneración del Espíritu Santo por la cual Dios cambia el corazón, no hay ninguna esperanza para el ser humano. A veces vemos en las noticias terribles acontecimientos, hermanos míos, y nos escandalizamos que una mujer abandonó en un basurero a su propio hijo y decimos, ¿cómo es posible esto? Que un hombre abusó de su propia hija y uno dice, ¡qué monstruo! ¿Cómo es posible? Hoy en día la gente pelea con fuerza por el derecho, dicen, de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera y si tiene que matar a su hijo en su vientre, que lo mate, es su derecho. Es monstruoso, hermanos. Es monstruoso, es vil, es diabólico, satánico. Pero no olvidemos, hermanos, que esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. El ser humano sin fe salvadora, sin regeneración, sin el Espíritu Santo dentro, que lo vivifique, que lo traiga a Cristo. Eso es lo que es. Bueno, no todos son así, no, claro que no todos son así. Por la gracia general de Dios no todos son así. Porque aún el hombre inconverso es restringido en su maldad para no darle rienda suelta a todo el pecado que desea hacer. Quiero mostrarles, hermanos míos, en Apocalipsis capítulo 8, la condición del hombre sin Cristo. ¿Cómo pueden estar estas personas al pie de la cruz mirando los acontecimientos que se suscitaron en aquel día y aún así burlarse de Jesucristo? En Apocalipsis capítulo 8 vemos que Juan tiene una visión de algunas cosas que acontecerán en el futuro. Y vemos que hay una serie de ángeles tocando diferentes trompetas, 7 trompetas en total. Cada una de estas trompetas, hermanos míos, desencadena una situación terrible para el mundo. Vemos en el capítulo 8, en el versículo 6, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta. No le voy a leer el detalle de lo que ocurre después de cada ángel tocando la trompeta, pero lo pueden leer y estudiar en casa. En el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y de nuevo se desencadenan una serie de eventos catastróficos sobre el planeta.
En el versículo 10, el tercer ángel toca la trompeta. En el versículo 12, el cuarto ángel toca la trompeta. En el versículo 13 dice Juan, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es decir, que ya habían acontecido cosas terribles y este ángel empieza a lamentarse como diciéndole a la gente, 4 trompetas ya se tocaron y no se arrepienten. ¡Ay de aquellos que no se arrepientan con las 3 que quedan! ¿Qué es lo que sucede? Que en el versículo 6 dice, en el versículo 1 del capítulo 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Una serie de eventos de nuevo, terribles sobre el planeta. ¿Y qué pasa? Que en el versículo 6 del capítulo 9 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Es tan terrible lo que está aconteciendo que la gente tiene deseo de morir. Dice, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En el versículo 13 del capítulo 9, el sexto ángel tocó la trompeta. Mientras las trompetas se van tocando, la gente que está en el planeta está viviendo tal tipo de aflicción que quieren morirse. Pero note esto, ellos prefieren estar muertos y acabar en el infierno antes que arrepentirse. ¿O arrepentirse? ¿Postrarse ante Jesús? ¿Servirle? ¿Declararlo como Señor y Salvador? ¡Jamás! Eso nunca. Y hermano, ¿de dónde saca usted eso? Versículo 20 del capítulo 9. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es una muestra, hermanos míos, del corazón del hombre sin Cristo. No importa lo que pase, no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Lo ves sufriendo y pobre hombre, pobre mujer. Y uno se acerca y dice, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no te rindes al Salvador Jesucristo? ¿Por qué no buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Ámale, sírvele. Oh, no, eso no. Eso no. Dureza en el corazón del hombre. Un pastor de nombre anónimo dice lo siguiente: muchos dicen que los tiempos son duros, y lo son. Pero más duro es el corazón de los hombres que viendo que los tiempos son duros, no se arrepienten. Hermano, totalmente cierto. Los tiempos son difíciles, sí. Duros tiempos los que vivimos, claro. Pero no se compara con la dureza de un corazón que a pesar de ver todo eso, no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Punto número 4 en esta mañana. La gran voz, versículo 37. En el versículo 37, hermanos míos, vemos que a pesar de las burlas, a pesar de que estos personajes al pie de la cruz continúan rechazando a Jesús y continúan burlándose de él, dice el versículo 37, más Jesús, ese más es súper importante. Esto es, pero Jesús, en contraposición a lo que esta gente hacía, Jesús también va a hacer algo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró, dice el texto. Esto, hermanos míos, que vemos aquí, nos dice de una manera más directa Mateo 27:50, que esa palabra expiró que nos pone Marcos en el texto puede también entenderse o traducirse como entregó el Espíritu.
Jesús expiró. Jesús entregó el Espíritu. Y Lucas capítulo 23, versículo 43, es todavía más específico en los detalles de lo que Jesús dijo. Dice Lucas 23, 46 que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se han acabado ya esas 3 horas de oscuridad, esas 3 horas en el que la ira de Dios ha sido derramada sobre Cristo. Y entonces Él dice: Padre, ahora sí, de nuevo, ha consumido, ha bebido toda la copa de la ira de Dios, ha sido abandonado. Y ahora le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos esto siempre, hermanos míos. A Jesús nadie le quitó la vida. Él la entregó. Él la entregó. Ni esas 3 horas en las que recibió la completa, total, profunda y justa ira de Dios sobre el pecador, lo mataron. La soportó completa. Y ahora Él va a entregar el Espíritu. Esa es la palabra que dice Marcos: expiró. Mateo, como dije, nos menciona entregó el Espíritu. Lucas nos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de soportar toda la ira del Padre, ahora la culminación total de la obra a la que Jesús vino, dar su vida en rescate por muchos, es decir, entregar su espíritu, morir en lugar del pecador, se va a llevar a cabo. Ahora, el punto final, lo único que hace falta es que Jesús expire, entregue su alma. No sin antes, hermanos míos, no sin antes proclamar a gran voz, anunciar con una retumbante voz, dice Marcos, dando una gran voz desde las profundidades del ser del Salvador Jesucristo, de una manera extraordinaria, sacando fuerzas sobrenaturales. Poder divino explotó dentro de su ser y con voz de trueno que sacudió toda la tierra, partiendo las rocas de los montes, abriendo los sepulcros y levantando muertos, Él clama, Él afirma, Él declara, Él hace manifiesto. ¿Qué cosa? Nos dice Juan capítulo 19, versículo 30, que Él gritó: consumado es. Esto es lo que pronunció Jesús al momento de entregar su espíritu. Es decir, que a Jesús, hermanos míos, en el momento que Él entrega su espíritu, en el momento en que Él ha acabado de tomarse toda la copa de la ira de Dios, la ha consumido en su ser, ha despedazado el pecado. El Padre no mirará más tu pecado a causa de la obra de Cristo. La obra está culminada. Y no fueron los clavos que sostenían los brazos de Jesús en la cruz, sino que el triunfante levanta los brazos como un campeón y dice: consumado es. Él sostenía esa cruz ahí, no la cruz ni los clavos sostenían los brazos de Jesús. Como un campeón, Él rugiendo como un león dice: la obra está completada, la deuda está pagada, la misión ha sido cumplida, los cautivos han sido liberados, los esclavos han sido comprados, los muertos han sido vivificados, los que no eran hijos por la muerte del Hijo han sido adoptados en el linaje santo de Dios Padre para siempre. Consumado es. Esto es lo que hizo Jesús en esa cruz, hermanos. Esto es lo que sucedió. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan capítulo 1, versículo 5. Y aunque toda la oscuridad y las tinieblas que rodearon la tierra cayeron sobre Cristo, su majestad brilló a tal punto que al momento de entregar el Espíritu grita: consumado es.
Jesús entrega el Espíritu, mis hermanos, y mientras muchos lo ven deshecho, pusilánime, como un perdedor más, colgado en la cruz como cualquier criminal, muerto, Él está en realidad entrando triunfante al reino de la muerte con toda su gloria, resplandeciente en majestad, aplastando bajo sus pies a la serpiente antigua del Edén que lo arruinó todo. Él está irrumpiendo en los dominios del pecado para destruir el infierno que había sobre ti para siempre. Él no murmuró tímidamente, consumido soy. No. Consumado es. Esa es la proclamación de la victoria como el campeón que es de nuestra salvación. Y como dije, es el rugido del león de la tribu de Judá diciendo: la obra está terminada, misión cumplida, desde el pesebre hasta la cruz, vida perfecta, carga el pecado, destruye a Satanás. Él está vencido, Jesús ha triunfado. Quiero adelantarme un poco, mis hermanos, en algo que en realidad tocaremos más adelante a más profundidad en algún otro domingo. Pero vaya a Salmo capítulo 24. Y si no lo ha notado, vean cómo hemos estado en el Salmo 22, en donde se dan muchas de las cosas que estamos viendo en la crucifixión y muerte de Jesús. Hemos tocado el Salmo 23, mencionando específicamente el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora estamos en el Salmo 24, el Rey de Gloria. Y noten qué dice, hermanos míos. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El Señor está diciendo aquí que Él tiene derecho y potestad sobre la tierra y sobre todo lo que en él habita, incluido tú. ¿Sabes por qué? Porque Él las hizo. Él es el dueño. Como dueño, Él tiene derecho sobre lo que es suyo. Inmediatamente en el versículo 3 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Esto se está refiriendo al monte Sión, que significa o de alguna manera ejemplifica el cielo, el trono de Dios en el cielo. Y entonces dice el Señor: ¿quién tiene el derecho de estar en el cielo, en la presencia de Dios, en su trono? Dice: ¿quién estará en su lugar santo? Responde: el limpio de manos y puro de corazón. Hermano mío, si usted piensa, ese no soy yo, tampoco es usted. Limpio de manos limpio de manos y puro de corazón. Ese es Jesús. Él tiene derecho. Él es el limpio de manos y puro de corazón. No hay otro, solo Él. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto quiere decir que no ha puesto su confianza en nada en este mundo. De nuevo, ese no es usted ni soy yo. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Ni jurado con engaño. Ese es Cristo. Él recibirá bendición de Jehová. Y hermano, ¿cómo somos bendecidos nosotros? Por estar en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay bendición para nadie. No hay absolutamente ninguna bendición para nadie fuera de Cristo. Él es el que tiene el derecho de entrar al lugar santísimo. Él es el que tiene derecho de sentarse en el trono para siempre. Por lo tanto, hermanos míos, cuando vemos esta crucifixión, cuando vemos la muerte de Jesús entregando el Espíritu, Él está triunfando. Él está proclamando su victoria como el campeón que es. ¿Y qué está sucediendo en lo espiritual? ¿Qué está sucediendo, hermanos míos, en el momento en que más adelante Jesús va a llegar, va a regresar, va a retornar a su Padre a ocupar su trono? Dice el versículo 7 que cuando Él llega, los ángeles que son porteros de las puertas celestiales dicen: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas,
y entrará el Rey de Gloria. Hermanos míos, es lo que está ocurriendo. ¿Quién es este Rey de Gloria?, se pregunta el cielo completo. Es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria, hermanos míos? Es Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Mientras que estos hombres se burlaban viendo a Jesús crucificado, despedazado y molido, diciendo a ver si viene Elías a bajarlo de la cruz, el cielo completo se posta ante Jesús y las puertas celestiales a los pasos de Jesús obedecen y se abren. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Por qué? Porque nunca antes, en la eternidad pasada, en la divinidad, en la Trinidad, el Hijo había estado encarnado en cuerpo humano. Pero ahora, un hombre, verdadero Dios, atraviesa las puertas del cielo y las puertas le obedecen. Los ángeles dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que tiene las cicatrices en las manos y en el costado? ¿Quién es? Es Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Hermanos míos, y para finalizar, recuerde esto siempre. Todos tenemos un día marcado en el calendario de Dios. Todos tenemos un día agendado para conocerle cara a cara. No podemos escapar de ese día. No podemos cambiar la fecha. El día que muramos pasará una de dos cosas. O seremos recibidos por el Rey de Gloria del que acabamos de hablar, de tal manera que conoceremos a este Rey de Gloria en su amor pleno, en su gozo eterno, cuando con sus poderosos brazos rodeen nuestro ser. O lo enfrentaremos en un juicio para condenación. O serás recibido con el amor eterno con que Dios nos ha amado por la fe en Jesucristo. O enfrentarás a este Rey de Gloria que ha jurado y no miente que pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La he dicho ya. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Y conecto esto, hermanos míos, con lo que dije al principio. Espero no lo haya dejado pasar. 3 cosas son necesarias para ejercer fe salvadora en Jesucristo: conocimiento, reconocimiento y confianza. Conocimiento del Evangelio. Cristo fue en tu lugar, en esa cruz, a recibir la ira, la condenación que tú merecías. Pero eso no es todo. Reconocimiento de que esto es verdad. Aceptación. Estar de acuerdo completamente y una convicción personal en que lo que dice la Biblia es cierto. Él es santo, tú eres pecador. Y por último, confianza, fe. Fe en Jesucristo. Fe en que no puedes salvarte si no es por Él. Es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y solo por Cristo significa eso exactamente. No hay otra cosa en la que tú tengas puesta tu confianza. No es Cristo y algo más. No es Cristo y tus buenas obras. No es Cristo y tu religión. No es Cristo y nada más. Solo por Cristo. Ven y pon tu fe completa y total en Jesucristo, en la obra que Él ha hecho. Y recibe el perdón de tus pecados y la salvación. Recibe estar en paz con Dios. Paz. Dice la Escritura que no hay paz para el impío. Y no la hay. Habrán momentos en que tu mente y tu corazón están entretenidos con las cosas de este mundo. Pero cuando ese momento y eso que te entretiene acaba, vuelves de nuevo a lo mismo.
no hay paz para ti. Pero cuando nosotros fijamos nuestra esperanza completa en la obra de Jesús en la cruz, sabiendo que Él es quien ha de salvarnos y que nos ha perdonado de nuestras iniquidades, hermanos, vivimos con paz, aún en medio del peor problema, paz para con el Señor. Ven a Cristo hoy y recibe la salvación y la vida eterna. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque todo el plan de redención, Señor, surgió en la mente misma de tu ser. No tenías por qué salvarnos, Señor, pero en tu amor y misericordia nos diste a tu Hijo Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Señor Padre, y en su calidad pura, sin mancha, recibió todo el infierno, toda la condenación que cada uno de los que estamos aquí recibiríamos, Señor, si no fuera porque Él, por la fe, Señor, la quitó de encima de nosotros. Señor Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta gran verdad. Y de nuevo, Padre, te pido que aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, Señor, vengan a la esperanza y vengan al verdadero conocimiento, Señor. Que vengan, Señor, a saber la verdad en la obra expiatoria de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él, Señor, que es santo, en Jesucristo te lo pedimos. Amén.